Vamos a dar inicio a la segunda mesa de este foro internacional, que justo vamos a analizar de qué manera en algunas experiencias han incorporado los peritajes antropológicos justo para la exigibilidad de los derechos colectivos indígenas. Realmente tenemos una mesa de primer nivel, tenemos una mesa plural en donde hay dos operadores judiciales, por una parte el ministro José Ramón Cosío, también tenemos a otro operador judicial, el magistrado Rubén Paulo Ruiz Pérez, que nos acompaña desde el estado de Puebla, y también tenemos dos perspectivas más desde la sociedad civil y desde el empuje, por una parte en el acompañamiento de casos, con una experiencia comparada muy importante, que es la que nos trae Rodrigo Villagra de Paraguay, quien es parte de una de las organizaciones más destacadas en la reivindicación de los derechos colectivos, de Tierra Viva. Particularmente Rodrigo también ha participado como experto en dos de los casos más importantes del sistema interamericano que han generado jurisprudencia en el sistema interamericano, el caso Cacmoc-Casec y en el caso Sarayaco también. Y finalmente también estará con nosotros Cecilia Chenal de Fundar, Centro de Análisis e Investigación. Particularmente Cecil ha participado en un proyecto de la Oficina del Alto Comisionado justo sobre pluralidad jurídica, derechos colectivos y acceso a la justicia también en el estado de Oaxaca. Y finalmente nos va a acompañar a distancia vía Skype la doctora Silvia Serrano Guzmán, quien actualmente trabaja en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el año 2006 y quien desde luego ha estado vinculado con peticiones, casos y medidas cautelares también en el tema de pueblos y comunidades que reivindican sus derechos colectivos. En ese sentido, me parece que tenemos todos los ingredientes para ver de qué manera las Cortes han ido integrando esta perspectiva de los peritajes antropológicos a partir de casos en concreto. Quisiera, si les parece a mis colegas de la mesa, que pudiéramos empezar con la experiencia regional que nos trae Rodrigo desde el Paraguay, si les parece. Por favor, Rodrigo. Uniformado como antropólogo, pero tengo calcetines de abogado. Entonces, lo que quisiera hoy es brevemente referirme a mi experiencia en casos de peritaje en el sistema interamericano, pero obviamente esa experiencia se debe absolutamente a mi trabajo, vinculación con la ONG Tierra Viva, como se dijo, que llevó 3 casos que tienen sentencia, pero hay que añadir otros 3 casos que han tenido solución amistosa y que fueron inclusive previos, con relativo mejor éxito que los que tienen ahora sentencia. Entonces, un poco, antes que defender al sistema interamericano, quisiera ver los límites que tenemos, diría yo, diciendo como militante de los derechos indígenas a nivel mundial, me considero, ¿verdad?, realmente las limitaciones que llegamos en este sistema y en la globalización para el ejercicio efectivo y la justicia para los pueblos indígenas y las personas indígenas. Me voy a referir brevemente a los dos casos. Un caso de Tlamoc-Casec, es una comunidad que fue reconstituida de alguna manera. Aquí se habló de reindianización. No es un proceso de reindianización, sino reetnización. En su caso, una comunidad que reivindica actualmente 10.000 hectáreas, en un principio reivindicaba 6.000 hectáreas, luego aumentó a 20.000 y ahora a 10.000 hectáreas de su territorio tradicional. Tlamoc-Casec pertenece al pueblo o a los pueblos Enslet y Sanapaná. Por el proceso de colonización del territorio chaqueño, que es el norte del Paraguay y bien aislado, Tlamoc-Casec, básicamente las aldeas o de los ancestros de Tlamoc-Casec fueron confinadas a vivir en una hacienda, en el Río de la Plata le llamamos en estancias, y a trabajar
para un descendiente de americano, Robert Eaton, que fue uno de los pioneros del Chaco, es decir, de los primeros que empezaron a ingresar efectivamente al territorio chaqueño y trabajaron para esta estancia ganadera por más de 60 años en condiciones de explotación. Hasta el año 90, cuando ellos empezaron a trabajar, todavía se anotaba empleados paraguayos, mestizos y indio, y al lado el nombre de los trabajadores indígenas, con un sueldo 40 o 60% menor. Entonces esa es mi experiencia concreta. Yo ahí en realidad empecé a hacer trabajo de campo en la toponimia, justamente para justificar el vínculo del reclamo indígena con su territorio. Y una cosa compleja era que esta justamente es una comunidad que había sido reconcentrada de una diversidad étnica mucho mayor en un espacio de 4 hectáreas, pero a la vez clandestinamente por el sistema de explotación económico podía ellos recorrer en sus actividades de pesca, caza y recolección parte de las tierras, ¿verdad? Por un sistema extensivo de ganadería que ha cambiado hoy en el Chaco. Entonces, el tema de Tlamocases que ellos al Estado empezaron a reivindicar en el 86, inclusive existían 2 comunidades en un momento distintas, una de ellas tuvo reconocimiento jurídico, otra no, y quedó el nombre de Tlamocases, que esta ya viene a ser un punto del peritaje y del debate contencioso que se da con el Estado en la instancia del peritaje ante la Corte. Entonces, la comunidad Tlamocases en el 86 todavía estaba constituida por 2 comunidades, se reunifican en el 91 y empiezan un proceso administrativo que ahí, según el derecho agrario, se llevaba ante el Instituto de Desarrollo Rural, se llamaba antes Instituto de Bienestar Rural, y a la par del INDI, que es el Instituto Nacional del Indígena, que es el que reconoce la personería jurídica por la ley de 1981. Paradójicamente, Paraguay tiene una de las constituciones más avanzadas, pero hoy en día lo que sigue rigiendo en terreno normativamente, operativamente, es la ley 904/81, que una gran diferencia es que delimita o habla de comunidades, no de pueblos, habla de tierras y habla de liderazgos comunitarios y, en fin, tiene de alguna manera una limitación en el momento de representar los intereses que son a veces trascendentes a grupos que están en realidad o pueblos que están dispersos en un área mucho mayor que las comunidades fragmentarias que se convirtieron por el proceso de colonización. Entonces, como hablaba aquí con un colega, nuestro interés fue en ir demostrando primero en la demanda es cómo se construyó este proceso histórico de constitución en comunidad y cómo la negociación con el Estado y las dificultades para garantizar en el proceso interno llevaron a que Tlamocases tenga que elevar su demanda a la Corte Interamericana, ¿verdad? Ahora, el llevar el caso a la Corte Interamericana no implicó que en el proceso mismo ante la Corte y posteriormente haya o hay una discusión de temas ya supuestamente o aceptados por el Estado o conocidos, ¿verdad? En concreto, lo que le quería decir en la audiencia que se hizo en Lima, Perú, una de las discusiones era si era un pueblo Enslet o Sanapaná, porque en el transcurso del proceso administrativo hubo efectivamente una mención distinta. Y en el proceso de conocimiento y de reconstitución étnica, la gente, por ejemplo, al comienzo le llamamos Enslet, porque la palabra Enslet significa persona, como muchos idiomas amerindios, y luego, por más bien voluntad para traducir mejor, la gente dijo, no, nosotros somos Sanapaná, aunque el nombre Sanapaná es un derivado del nombre Enslet y es un nombre peyorativo, ¿verdad? Que es una cuestión común en muchos pueblos. Entonces, existió esta reivindicación, es más, la comunidad Tlamocases tiene ascendencia escocesa, ahí están los Dermot, el chamán de la comunidad era descendiente de un misionero anglicano escocés, y hasta ahora siguen los nombres escoceses, ¿verdad? Hay un Edward Dermot en la comunidad. Entonces, esa complejidad y esos matices muchas veces pasan inadvertidos o otras veces se vuelven tema de debate en el proceso en la Corte o en las Cortes Nacionales.
Y ese proceso, lo que quería decir en el tema antropológico, es que nosotros tenemos estos debates hace mucho tiempo sobre el tema del socialismo estratégico, sobre el tema de qué mismo es cultura. O sea, hoy cultura es como casi la palabra democracia, perdió su validez conceptual, es casi un concepto que usamos en la calle, pero que obviamente si hoy a mí alguien me pregunta cuál es tu cultura, muy difícilmente voy a poder responder coherentemente y articuladamente qué es. Y esta es una dificultad, y aquí hago un paréntesis de las dificultades epistemológicas de traducir primero identidades, procesos históricos específicos ya afectados por el neocolonialismo o el colonialismo, ¿verdad? Íntimamente ligados a ese proceso histórico, ¿verdad? Y traducir esas visiones otra vez en términos antropológicos que ya tienen categorías muchas veces prehechas, ¿verdad? Hoy en día se discute si hablar de parentesco en los términos que se hablaba antes de parentesco, si el parentesco no es solo un proceso, ¿verdad? Y no son categorías fijas del hermano, de la madre, del hijo, bueno, en fin. Entonces, es muy difícil ir el proceso de cadena de traducciones hasta llegar a la traducción más categórica del derecho y luego a la traducción más práctica y efectiva de las medidas que hay que tomar. Es un proceso donde hay muchas pérdidas y contradicciones. Pero yo, antes que decir un hecho que es una ya lo que quiero decir que esas contradicciones, hoy en día, gran parte de los debates académicos se llevan al proceso de peritaje. Y es lo que ocurrió en el segundo caso que fui perito, habiendo conocido previamente a la comunidad Sarayaku, habiendo conocido los antecedentes del caso que me enviaron la gente de GIL y la organización ecuatoriana que había apoyado el caso, y los propios documentos producidos por la comunidad sobre el causal Sacha o era la selva viviente. Ellos conceptualizaron y enunciaron, digamos, una idea relativamente generalizada en los pueblos amerindios de que el cosmos, hay un cosmos de distintos niveles y ese cosmos, obviamente los humanos no somos los únicos que tenemos agencia, intencionalidad y por ende construcción de cultura, ¿verdad? Existen, es más, siempre hago esta comparación, los pueblos indígenas parten de que en el inicio todos tenían animales, hombres, cosas, tenían culturas y luego por el proceso mítico, muchos de ellos o los animales quedaron en sistemas específicos o que no tienen una representación o una agencia propia, ¿verdad? Y en ese sentido los chamanes, para usar un término genérico, son aquellos que son capaces de entrar en este nivel ontológico multinivelado del cosmos. Esta característica es complejo porque estas cosmologías, en muchos casos en el Chaco mismo, han incorporado elementos nuevos, ¿verdad? Hoy en día hay dueños, yo hablaba del ser auxiliar que es el Señor Jesús, de chamanes que hablan de utilizar ser auxiliares que manejan helicópteros o trenes o camiones, ¿verdad? Entonces, en ese punto es donde se levanta la sospecha de alguien y dice, bueno, pero ¿qué hay de auténtico? El tema de la autenticidad, ¿verdad? Y volvemos nuevamente al tema del esencialismo. En Sarayaku, decía que yo no conocía, y ya venía un debate importante que también tenía que ver con la representación política. Sarayaku es parte a su vez de un conjunto de comunidades a quienes le garantizó el Estado ecuatoriano en 1992, 250.000, un poco más o menos hectáreas, y 135.000 eran de Sarayaku. En el 96 hace una licitación pública al Estado ecuatoriano y en el 97 le concede la concesión a una empresa petrolera que tiene que hacer un estudio de impacto ambiental. Entonces, y parte de ese estudio de impacto ambiental para hacer la concesión, llevar adelante la prospección de petróleo, se hace en el territorio de Sarayaku, ya reconocido en propiedad a la comunidad de Sarayaku, pero también a otras comunidades. Entonces aquí empieza otro problema, es que la estrategia que usa la empresa es de dividir y de cuestionar cuál es la representatividad efectiva. Hablan incluso de comunidades unidas de Sarayaku en un momento dado. Y en ese sentido es muy interesante el aporte de la Corte que no entró en esta discusión que podía haber entrado efectivamente de cuál es el nivel de legitimidad cuando hay derechos de varias comunidades contestados. Ahora bien, esto también requiere un análisis previo, que es decir, ¿qué ha hecho el Estado en muchos casos para hacer llegar ayuda o asistencia o
para el desarrollo o etnodesarrollo a comunidades, como en este caso, que muchas veces se viabilizan a través de las compañías mineras que intervienen. Entonces ahí ya llega la situación de asimetría a ser un estado de hecho que no tiene salida. En muchos casos en Latinoamérica las compañías mineras o petroleras o las que sea son las primeras en llegar antes que el Estado, y los representantes del Estado muy pocas veces son, sobre todo en el tema salud, muy escasos, mayormente militares, porque sabemos que en donde hay pueblos indígenas son zonas en que los estados nacionales no terminaron de ejercer efectiva o fácticamente su soberanía. Entonces ahí entra un problema y un dilema para estas comunidades, si elegir, ¿verdad?, un dilema perverso entre desarrollo o aceptar las condiciones y en entrar efectivamente en un proceso de consulta de buena fe. ¿Qué es lo que analiza la Corte de Integra? Nosotros hablábamos en el peritaje de que había una construcción, que el concepto de territorio que manejaba Sarayaku, la comunidad de Sarayaku, era un concepto donde la reproducción social, cosmológica, la interacción que había con los recursos naturales están íntimamente ligados a la reproducción social y en concreto, por ejemplo, a la institución o la práctica del chamanismo, que al tiempo que ciertos sueres que eran dueños de la selva viviente se veían amenazados por las exploraciones sísmicas de la compañía petrolera, había un riesgo de pérdida de identidad cultural, ¿verdad?, muy importante, que no era solamente sobre el control o los medios de subsistencia sobre ese territorio. Entonces ahí identidad cultural entraba necesariamente en el campo práctico con los temas de medios de subsistencia, porque la empresa había ofrecido dinero y demás. Y es importante decir que, por ejemplo, en el tema antropológico, si nos ponemos a discutir académicamente, es bastante fácil debatir hasta qué punto hay algo que puede ser una pérdida, y qué es una pérdida, y qué es una reconstitución, y cómo se puede recrear nuevas formas de entender y conocer el universo. Sí, y justamente si hablamos ahora de procesos de revitalización, vemos muchas comunidades que estuvieron, entre comillas, dormidas, que no elevaron su condición indígena, que pasaron muchas veces por campesinos o por pobladores urbanos y que sin embargo han empezado a estudiar por su historia, tradiciones, elementos relativamente objetivos de su conexión etnohistórica. Entonces, en el debate, en el peritaje, entramos a hablar, por ejemplo, algunos aquí, colegas antropólogos, sobre Clifford Geertz y la teoría de que ya todo está escrito, de que hay un esencialismo estratégico que le confina a los pueblos indígenas a tener una categoría, que son parte de los debates que hacemos aquí. Pero a mí que me parece interesante es que ciertos debates académicos cobran otra dimensión práctica que no estaba jamás pensada, ¿verdad? Y que son temas que ética, argumentativamente, tenemos que estudiar al momento de plantear los peritajes. Los peritajes tienen un doble filo, ¿verdad? Y entonces una afirmación que necesariamente se quiere tomar por categórica no es una afirmación categórica. Y esa es la complejidad que tiene que absorber el pluralismo jurídico. Otro tema es que se hablaba de si el contacto interétnico hasta qué punto era negativo o positivo, porque se entendía que el único contacto, y hay inclusive una tradición del contacto interétnico, era nomás el contacto entre los indígenas y los no indígenas, o entre el Estado-nación y los indígenas, cuando el contacto interétnico es, digamos decir, la relación que han tenido diferentes pueblos en todo momento y que inclusive han tenido en situaciones de menor asimetría. Voy a referirme, por ejemplo, justamente al caso de los pueblos Ence y Sanapaná. Ellos hacia el siglo XIX seguían teniendo comercio y tenían comercio sobre el río Paraguay con el Estado paraguayo naturalmente, sin problemas de opresión, de explotación, y si bien existía racismo porque ya le empezaban a los Ence le llamaban lengua porque tenían un barbote labial en forma de anillo, ¿verdad?, que era además el nombre de otros pueblos que sí tenían. Eso no afectaba sus condiciones de vida y de reproducción social ni independencia política. Los pueblos Ence, hasta bien entrado o casi hacia el final del siglo XIX, era absolutamente independiente del Estado paraguayo. Si bien el Estado paraguayo y el Estado boliviano estaban reclamando la titularidad sobre tal territorio, era un territorio bastante grande, es más de la mitad del Paraguay. Entonces,
el problema de la traducción y el problema que tenemos entre las disciplinas es un problema que se refleja muchas veces en el plano contencioso. Y en ese plano contencioso, repito, una colega decía aquí que esperaba más objetividad. El problema de la objetividad es un problema de las ciencias en general. Hoy está discutida con la mecánica cuántica. Es hasta qué punto podemos tener objetividad, ¿verdad? O sea, un problema epistemológico que vale la pena plantearse, pero que no obstante entonces tenemos que recurrir a sistemas de argumentación, sistemas de lógica, que probablemente va a crear un cierto tipo de simbiosis epistemológica o metodológica entre abogados y antropólogos, que probablemente ya existe en muchos casos. En ese sentido es cierto que los antropólogos a veces no conocemos derecho, pero recordemos que Morgan, que fue la base de la antropología marxista, ¿verdad?, que trabajó con los Iroquois, era un antropólogo abogado republicano, ¿verdad?, del Partido Republicano. Entonces, antropología y derecho tienen en realidad una larga relación y que puede ser bastante fructífera, y sobre todo que no hay que perder de vista el punto de vista global. Yo creo que los avances que han habido a nivel mundial, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas tiene un proceso histórico larguísimo de 20, 30 años, tiene grupos anteriores, y sin embargo es uno de los instrumentos relativamente menos utilizados, ¿verdad? Y todo pareciera ser que justamente tiene a la moda o al modo de ser de las Naciones Unidas ser prácticamente muchas veces, perdón, este juicio de valor, inocuos, ¿verdad? Porque si hoy en día se podría usar un instrumento, ese es uno de los instrumentos que relativamente recoge algunas cosas más innovadoras o progresistas en términos de los derechos de los pueblos indígenas por encima de la organización, sí, del convenio 169. Y muchos pueblos indígenas hoy ya están en un nivel de debate de decir hasta qué punto el convenio 169 es un instrumento que les... O sea, comencemos con la definición de pueblos que tiene, que es así, es claramente decir, ustedes son pueblos, nunca van a ser naciones, ni estados, ¿verdad? O sea, no, ustedes son naciones, pero no en el sentido que los estados-naciones entendemos las naciones, ¿verdad? Entonces, esa es una discusión relativa, pero es una discusión, podemos volver a esa discusión al siglo pasado. O sea, no, yo quería decir, en ese sentido, no hay preclusión en el derecho, porque en el siglo, no, perdón, antepasado, en el siglo XIX, los mapuches, el pueblo indígena Payaguá y muchos otros pueblos discutieron tratados de límites con los estados nacionales, ¿verdad? O sea, y estamos en un nivel regresivo, si se quiere, en el uso y disfrute de goces y derechos como la autodeterminación. O sea, eran pueblos realmente libres en el sentido de determinar su propio destino. Y eso se ha ido para atrás. Sin decir y hacer un juicio de valor necesariamente positivo al modelo anglosajón, que es un modelo de tratados, pero justamente cuando hablamos de tratados y hablamos del pluralismo, el pluralismo requiere necesariamente la equidad y tener espacios de nivelación de los poderes que están en juego. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Vamos a continuar con la exposición del magistrado Rubén Paulo Ruiz Pérez. Por favor, magistrado. Gracias. Buenos días. Agradezco a las instituciones convocantes que nos permiten estar con ustedes, más que a lo mejor brindando alguna información novedosa o que brinde una solución, pues a lo mejor compartiendo con ustedes nuestras inquietudes realmente. Cuando nosotros nos enfrentamos a los primeros asuntos que tuvimos que resolver, que implicaron la aplicación de normas, digamos, estatales en relación con sistemas normativos tradicionales, al encontrarnos, digamos, de frente con esos expedientes, a mí lo que me suscitó fue, me acordé un poquito de aquel chiste de la persona que sale del río después de haber rescatado a una persona, ¿no? Un río crecido, y le preguntan, oye, y a ver cómo te sientes, ¿no? De haber salvado la vida a una persona. Y entonces la persona les dice, bueno, yo nomás quiero saber quién fue el que me empujó. Digamos que en mi caso fue algo parecido. ¿Y por qué recurro a esta figura? Miren,
Cuando nos encontramos con estos expedientes, dijimos, bueno, ¿a dónde nos va a llevar esto? Era el cauce, digamos, de un río bastante fuerte en el que teníamos que ver a las corrientes hacia dónde nos podrían llevar. De tal manera que después de meternos en esas aguas, y no sé hasta el momento si ya salimos de ellas o todavía no, sí encontramos, me parece, a la persona responsable o a la situación más bien responsable de eso, y que fue la necesidad de darle una solución a los asuntos. De tal manera que no nos quedó, dados los términos con los que los tribunales tenemos que estar resolviendo y las cargas de trabajo intensas, no nos quedó mucho tiempo como para poder hacer análisis, digamos, un poquito más teórico, doctrinarios, abstractos, sino dar una respuesta inmediata porque la persona que estábamos enjuiciando pues estaba detenida, ¿no? Entre los demás asuntos que había que resolver. De tal manera que, insisto, fue en mucho la necesidad de dar una respuesta a esta situación la que nos fue orientando a buscar alternativas. Uno de los primeros problemas o de las corrientes más profundas que encontramos y que nos costó mucho solventarla fue que no había legislación aplicable en este caso, incluso como fuente jurisdiccional, fuente jurisprudencial, no había mucho a dónde recurrir. El caso, bueno, uno de los casos que hemos resuelto en el tribunal en Oaxaca es que la persona detenida hablaba una variante de un dialecto zapoteca que hizo imposible encontrar al traductor, no se le pudo encontrar, de tal manera que, digamos, ese fue el primer golpe que recibimos para despertar un poco y decir, ¿cómo voy a juzgar yo a una persona? ¿Cómo le voy a decir, mira, estos son tus derechos, estas son tus obligaciones y mira, el proceso consiste en esto? Es muy difícil. Entonces, acudimos a varias instituciones, como originalmente fue el Consejo de la Judicatura a través de la Defensoría, que nos dijo que no contaba con el traductor. Buscamos en varias instituciones, tampoco lo tenían, y finalmente obtuvimos el contacto con el CIESAS, que debo decirlo, ha sido fundamental para la resolución de estos casos, y durante la sustanciación de este procedimiento, debo decir, fue apelación, era un recurso de apelación, pero además era una sentencia definitiva y la persona estaba detenida, era un joven que estaba estudiando, tenía algún hermano menor al que apoyaba, los padres son personas de cierta edad. Entonces lo encuentran llevando a personas indocumentadas de un lugar a otro. Y esto es un delito grave que además no permite la libertad bajo fianza. Entonces el cuadro se hacía más complejo, de tal manera que a través de buscar los dictámenes, el CIESAS, el INALI, la CDI, la Secretaría de Asuntos Indígenas de Oaxaca, se conformó un equipo, vamos a decirlo así, de trabajo. Yo lo veo como un equipo porque no lo veo como el producto de un tribunal que resuelve. Nos reunimos con la mayoría de las instituciones, acudían a la oficina, nos sentábamos a platicar y obtuvimos estos dictámenes en donde nos hicieron ver todas las, digamos, situación jurídica, pero también la antropológica. Y aquí debemos también de reconocer la intervención que tuvieron los especialistas que nos asistieron, entre ellos el doctor Juan Carlos, aquí está presente también el doctor Padilla, que con sus pláticas que hemos tenido nos han ayudado muchísimo, entre otras personas. Y la gran ventaja es que los dos, bueno, nos pudieron aportar, digamos, conocimientos jurídicos, pero también desde el punto de vista antropológico. Y eso nos permitió amalgamar lo que era la vida, digamos, en la comunidad. Aparte de ello, pedimos y obtuvimos que las autoridades de la comunidad pudieran asistir al tribunal, nos entrevistamos con ellos, nos hicieron ver lo que era su sistema comunitario, en qué consistían, cuáles eran sus sanciones, y
logramos tener una visión un poquito más completa de lo que era este sistema normativo porque, por ejemplo, nos hicieron ver primero que había sistema normativo, tenían sus reglas. 2, estaban las autoridades que las aplicaban. 3, había recursos. 4, de la información que obtuvimos, ninguno de esas reglas que ellos tenían podía considerarse que implicara una violación a algún derecho humano, viéndolo desde un punto de vista, vamos a decirlo así, estatal u occidental. De tal manera que en este diálogo directo y digamos muy franco, muy abierto, nos permitió darnos cuenta que teníamos mucho que aprender de ellos. De tal manera que una vez integrado el asunto se resolvió dejando sin efecto la sentencia condenatoria y se le indicó al juez de instancia, al juez de distrito, que debería reponer el procedimiento para declararse incompetente y entregar el conocimiento del asunto a la comunidad. La comunidad resolvió, dijo, el joven ya estuvo 1 año y cacho privado de la libertad, estimamos que en caso de que hubiera cometido alguna sanción reprochable ya cumplió, la persona sigue estudiando, viendo por el hermano, atendiendo a los padres y sin el problema de que nos genera actualmente la susodicha o pretendida reinserción o readaptación social. Esa fue la experiencia que tuvimos y digamos que en términos generales es lo que yo les estoy planteando en la diapositiva que pueden ustedes ver, que es realmente lo que hicimos en ese caso. Voy a tratar de que se pueda ver completa y tengan ustedes el marco normativo para ello. Como pueden ustedes ver de manera sucinta, ese sería el marco normativo muy concreto que fue el que se aplicó. La Constitución, los artículos que se presentan, convenio 169, preceptos del Código Federal de Procesos Penales, se los estoy presentando de manera muy sucinta porque la verdad es que sí se invocaron muchísimos instrumentos internacionales y sobre todo me parece a mí que si ustedes ven la sentencia, les pido su indulgencia para quienes la vean porque seguramente van a encontrar varios horrores metodológicos y ortográficos, pero la bibliografía que les estamos proponiendo ahí creo que pudiera ser de referencia para algún juicio que se quisiera hacer de esas resoluciones. Por mi parte, esto es lo que podría yo comentarles de inicio. Gracias. Eso quiere decir que en las instancias previas, antes de que le llegara el caso, se había violado el derecho al debido proceso, seguramente, después de 1 año y medio. Bueno, muchas gracias, magistrado. Vamos a seguir la exposición con la doctora Cecil Lachenal. Les comentaba que Cecil es integrante de Fundar, investigadora de ese Centro de Análisis e Investigación, y participó particularmente en un proyecto de la Oficina del Alto Comisionado en Oaxaca sobre acceso a la justicia y derechos colectivos. Por favor, Cecil. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Pues a mí sí me da mucho gusto estar aquí en este foro y agradezco a todas las instituciones organizadoras y también a las personas y en especial a mi compañera Diana Mora por toda la organización. Me da mucho gusto porque es un tema que desde 2006 estamos reflexionando, pensando y viendo por dónde y cómo. Y finalmente aquí vamos a tener un diálogo un poquito más directo y abierto con
con el Poder Judicial para esta importante cuestión del acceso a la justicia. Yo aquí quiero poner dos preguntas un poco en la mesa a partir de la experiencia que tenemos del acompañamiento a los casos, y regreso un poquito el tema a los peritajes en las cortes o en los tribunales, ¿no? Es decir, el Poder Judicial, que ya con la información que se está dando a lo largo del foro, vemos como desigualdades fuertes, ¿no? 35 casos en Colombia, no de peritajes, pero de casos de derecho que involucran derechos indígenas, que son los casos que pueden necesitar ese tipo de herramienta, como unos 9 en la Corte Interamericana, y en la Suprema Corte de Justicia de México son 4 o 5, yo creo, o sea, no son 10, ¿no?, casos que tenemos. Habría que ver porque es un poder judicial en todo el país, ¿no? Entonces también como para que situemos un poco los avances que vamos teniendo en México. Las dos preguntas que yo quisiera poner aquí un poco en la mesa es esa cuestión de, bueno, los casos son pocos, pero además los peritajes son muy poco visibles, ¿no? No se sabe bien cuántos son, cómo se solicitan, quién los puede hacer, los peritos, quién dice que son peritos. Hay como muchas cuestiones un poco formal o como institucional, ¿no?, pero que son importantes cuando estamos hablando de un proceso judicial para poder dar la máxima validez a este documento o a este conocimiento que va a jugar un papel importante como de prueba, ¿no?, por todo el trabajo de valoración que hará el juez. Y la segunda pregunta que planteo aquí es, ¿para qué sirven esos peritajes, ¿no? Yo me enfocaré solamente en una dimensión, ya se están mencionando muchas, pero bueno, empezando un poco con la cuestión de por qué son aparentemente invisibles los peritajes. En Fundar hicimos un pequeño ejercicio de solicitud de acceso a la información con varias preguntas muy específicas a las distintas instituciones que tienen que ver o con los pueblos indígenas o con el acceso el acceso a la justicia. Entonces solicitamos información a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a la Suprema Corte, al Consejo de la Judicatura, a los tribunales colegiados de circuito de los estados que tienen población indígena y al Tribunal Federal Electoral. Digamos que en general las respuestas son un poco decepcionantes porque es muy poca la información. Muchas veces nos responden no tenemos la información, y entonces por eso hablamos de esa aparente invisibilidad, porque si bien nos dicen que no tenemos la información y entonces eso equivale a que no tienen conocimiento de que haya peritaje dentro de su jurisdicción, nosotros sabemos por los procesos que se están dando, ¿no?, y de acompañamiento, que sí existen los peritajes, ¿no? Entonces aquí hay un no registro del peritaje, pues que muestra un poco como el valor secundario que se le da, ¿no? O sea, no está accesible también como para poder ser parte, ¿no? La jurisprudencia, las decisiones las podemos acceder públicamente, abiertamente, los peritajes no, ¿no? En términos un poco de números, queríamos tener una idea, ¿no? Como, bueno, sabemos de ciertos procesos, de la tribu yaqui, y de varios otros
que citaré después, pero esos son los únicos casos o hay otros casos. En los tribunales de circuitos, solamente en Chiapas, 2 tribunales nos respondieron haber solicitado peritajes antropológicos. Son los juzgados primero y segundo de distrito de procesos penales federales, que están en Cintalapa, y solicitaron 30 y 12 peritajes, ¿no? Porque son uno del primer distrito y el segundo de distrito. También preguntamos, y esa es la única información que tenemos sobre el número de peritajes, ¿no? También preguntamos sobre el presupuesto y las partidas presupuestarias. A ver, aquí la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, bueno, nos contestó, ¿no?, que los peritajes antropológicos están normados por los lineamientos del Programa de Derechos Indígenas que tienen, y se realizarán con los recursos humanos y financiamiento de la CDI. Ahorita alguien de la CDI nos dijo que tenían un antropólogo para hacer los peritajes, y nos contestaron que no existe un presupuesto específico, sino que es en función de los requerimientos y dentro de los techos presupuestales otorgados a la Dirección de Promoción de Convenios en materia de justicia. Y para 2014 nos dicen que gastaron 153,302 pesos en peritaje, pero no nos dicen a cuántos peritaje corresponde. En la Suprema Corte de Justicia nos contestaron que no habían localizado información que pudieran indicar el número de peritajes ordenados entre 2001 y 2014. Y luego, bueno, nos explican un poco cómo funciona el pago de los peritajes, pero tampoco nos dicen si hay una partida presupuestaria específica para ello o no. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es muy parecido, ¿no? Nos dice que no tiene presupuesto asignado, y que además entre 2001 y 2014 no han asignado ni ejercido recursos para la realización de peritajes antropológicos. Cuando preguntamos sobre la pregunta de los procedimientos y criterios para solicitar el peritaje, la CDI es la institución que tiene un procedimiento muy sencillo, ¿no?, que consiste en que la autoridad competente o la defensa le solicitan, ellos ven si es procedente y si lo es, designan un perito, el perito asignado acude ante la autoridad competente para aceptar y protestar el cargo y el perito presenta su dictamen y en caso de ser necesario lo ratifica. En la Suprema Corte, el procedimiento para solicitar peritajes y el modo de asignación de recursos se basa en un acuerdo que tiene el Pleno, que es el 15-2008, si me equivoco me corrigen, que fue publicado, bueno, y que contempla como… Aquí hay como cosas que no se sabe bien cómo interpretarlas, porque hablan de los casos específicos de tramitación de las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, entonces no sabemos si está limitado, parece ser que se ha limitado a solamente esas dos figuras, ¿no?, de control constitucional. El acuerdo también refiere en el modo de contratación de los peritos. Pero aquí hay una cuestión como un poco extraña, porque el Consejo de la Judicatura Federal tiene también un acuerdo distinto y
y define una lista de peritos que están adscritos. Entonces ahí no se sabe si la Suprema Corte se basa sobre en esta lista para definir o designar a los peritos o de dónde nombran, ¿no? A alguien para fungir como perito. Otro punto que quería mencionar es que, bueno, en esta lista de 2014 del Consejo de la Judicatura no hay ningún perito antropólogo. Para la lista de 2014 me refiero, no he consultado todas. Y solo aparece un intérprete traductor en lengua otomí, ¿no? En ninguna otra lengua indígena hay intérprete traductor. Entonces, todos estos elementos sugieren como una falta de procedimientos claros, ¿no? Los cuales muestran esa aparente falta de consideración hacia los peritajes antropológicos. Estos aparecen como aspectos secundarios, anexos, finalmente como auxiliares, ¿no? Como le da este valor la misma ley orgánica de muchos de los poderes del Poder Judicial. En vez de ser aspectos que deben ser prioritarios para los casos que involucran los derechos indígenas. Una medición que consideramos que el Poder Judicial estaría tomando más en serio el papel de los peritajes antropológicos sería que existiera partidas específicas dentro del presupuesto, acuerdos de los plenos y procedimientos claramente delimitados para solicitar los peritajes y que eso se vea reflejado en la forma en que se retoman los peritajes en las sentencias sobre derechos indígenas. Bueno, como les decía, sabemos que existen más peritajes de los que nos dicen esas respuestas oficiales de acceso a la información. Hay varios que se han mencionado, está el de San Luis Acatlán, está el de Cherán, sabemos que también en el caso del ejido de Tila se ha solicitado uno. En Oaxaca el magistrado Rubén Ruiz nos acaba de hablar de un caso, pero también existe el caso de Irene Cruz Zúñiga. Y bueno, hay como por lo menos, se va a traer el caso de San Miguel del Progreso también. Y bueno, no sabemos si para todos estos casos se van a solicitar peritajes, pero consideramos que es importante señalar la relevancia de llenar esos vacíos procedimentales en el caso de que se considere relevante el peritaje para la interpretación de los casos. Y ahí voy un poco sobre la cuestión de la importancia o para qué sirven los peritajes, ¿no? Desde la experiencia que tenemos de acompañamiento en Fundash, los peritajes nos parecen muy importantes, no solamente para esta cuestión como de traducción de lo que está pasando en la comunidad y tratar de acomodarlo dentro de esta gramática legal, y entonces como parte de esa ventana, ¿no? Desde lo que pasa en la comunidad y lo pasamos al discurso jurídico, sino que también nos parece que es una herramienta fundamental para construir interpretaciones jurídicas. Ese desafío lo hemos detectado, ¿no? De construcción de puentes interpretativos. Lo hemos detectado en el caso de mujeres indígenas y reparación, ¿no? Que tiene que ver con construir este puente entre derechos de género y derechos indígenas, pero también está muy presente en el tema de cuestiones que tienen que ver con el territorio de los pueblos, de las comunidades y pueblos indígenas,
y cómo construir interpretaciones jurídicas que pueden leer los derechos agrarios. Muchas veces empiezan las demandas o los problemas a partir de una cuestión agraria, pero tiene una dimensión indígena, ¿no? Entonces, ¿cómo vincular o leer esos derechos agrarios o leer esos derechos de género en clave también de derechos indígenas, ¿no? Y ahí la interculturalidad es muy importante para poder establecer esos puentes. Brevemente, entonces, porque me queda poquito tiempo, me quisiera referir, porque además yo pensaba que el magistrado lo iba a referir, pero no, al caso de Irene Cruz Zúñiga, que es un caso que Fundar está acompañando y que ha resuelto el magistrado. Es un caso, brevemente, para situarlo, digamos, de violencia obstétrica, ¿no? O de negligencia médica de una mujer indígena que en 2001 se iba a atender su parto. En su comunidad no había centro de salud, la canalizaron al centro de salud de la cabecera municipal y de ahí al hospital del IMSS de Tlaxiaco, y aquí hay un problema que la deja con daño cerebral y motor total y permanente e irreversible. Y bueno, tiene un largo camino en las instancias de justicia, porque en realidad se duerme el caso ahí en la Procuraduría. El magistrado tiene conocimiento de este caso en 2012, me parece, ¿no? Con un amparo. Y el magistrado solicita ahí un peritaje con perspectiva de género, un peritaje antropológico con perspectiva de género, para poder establecer las medidas de reparación. El caso tiene una complicación de que se prescribe la acción penal, ya no se puede perseguir penalmente a los o las probables responsables, pero el magistrado interpreta que a pesar de que se prescribe, los derechos de la víctima están a salvo y sí tiene derecho a una reparación. Entonces aquí hay todo un trabajo para ir identificando las víctimas de esta violación a derechos, que no solamente son Irene, que queda afectada ella físicamente y que ve sus proyectos de vida totalmente destruidos, pero también su hijo, porque sí nació su hijo, y toda su familia, que se está haciendo cargo de ella desde hace más de 10 años sin el apoyo de ninguna institución. Entonces aquí hay todo un trabajo que hace el peritaje para determinar qué se entiende por reparación, y es donde hay un aporte muy interesante que a mí se me hace como, lo puedo poner un poco en paralelo, aunque los casos son muy distintos, fueron tratados en instancias distintas, pero con el caso de Inés Fernández también, ¿no? Donde afectaciones a lo que desde el derecho, desde una visión clásica del derecho, digamos, son solamente derechos, violaciones a derechos individuales, en realidad tienen un impacto y un significado para las comunidades donde viven esas mujeres muy fuerte. Y los peritajes lo que tratan de hacer es justamente tejer, ¿no? Y hacer visible y hacer este puente entre la violación a un derecho de una mujer en estos casos afecta también a la comunidad, al colectivo, a la comunidad indígena. Por lo tanto, las medidas de reparación tienen todo un componente individual de indemnización, de medidas de satisfacción, pero también implican una serie de medidas de reparación para la colectividad. Y en el caso de Irene, lo que se está trabajando ahora son esas medidas de no repetición del daño, ¿no? Y aquí, en ese sentido, para no repetir el daño, claramente lo que se identifica en el peritaje es que hay una deficiencia del sistema de salud que se tiene que ir
solventando, trabajando e involucrar a las instituciones de salud del Estado o de los responsables aquí, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que los peritajes son no solamente una traducción de lo que está pasando, ¿no?, sino que permiten como construir nuevas interpretaciones jurídicas que permiten hacer avanzar la justiciabilidad de los derechos de los pueblos indígenas. Gracias. Muchas gracias, Cecil. Terminaríamos esta primera ronda de exposición con el ministro José Ramón Cosío. Platicábamos justo alrededor de la inauguración de este foro que se presenta un contexto interesante en la Suprema Corte. Ubicábamos que viene una agenda de diálogos, deliberaciones y resoluciones a partir de un conjunto de casos. Hablábamos de San Miguel del Progreso, que es una resolución justo de la ponencia del ministro Cosío. Hablábamos también del caso Varios, de las indígenas tlapanecas Inés Fernández, Valentina Rosendo, y desde luego que también hablábamos del caso del ejido de Tila, que está justo en el proceso de construcción de prueba para emitir una resolución. Entonces, pues bienvenido, ministro, lo escuchamos. Gracias, muy buenas tardes. Agradezco también la invitación al ITAM y al CIESAS para estar esta tarde con ustedes. Cuando me llamó Chisca para invitarme, me pidió que hablara de dos temas. Uno es el uso que en general estamos haciendo de la ciencia en la Suprema Corte de Justicia y el otro es el caso del peritaje antropológico. Voy en los pocos minutos que se nos han asignado a tratar de desarrollar estos elementos. En el primer caso, quisiera que nos colocáramos todos en una etapa ordinaria de cualquier proceso donde las partes ofrecen sus pruebas, estas pruebas se califican, se admiten, se desahogan y consecuentemente tienen algún valor probatorio para estos efectos. Esta es una parte donde exclusivamente están actuando quienes tienen una representación en juicio. Ellos sabrán si ofrecen testimoniales, documentales, periciales, en fin, eso le corresponde estrictamente a las partes, insisto, y esto tiene una larga tradición judicial como no podía ser de otra forma. Sin embargo, desde hace algunos años, con fundamento en el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que es el Código Federal, el ordenamiento supletorio de prácticamente todos los códigos procesales en el país, iniciamos ahí en la ponencia, Chisca entonces estaba allí con nosotros, un ejercicio interesante de tratar de obtener información por nuestra cuenta para precisamente construir algunos elementos en estos procesos. El artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles dice lo siguiente, lo voy a leer porque es muy importante para lo que quiero comentar. Para conocer la verdad, puede el juzgador valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitaciones que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos controvertidos. Los tribunales no tienen límites temporales para ordenar la aportación de las pruebas que juzguen indispensables para formar su convicción respecto del contenido de la litis, ni rigen para ellos las limitaciones y prohibiciones en materia de prueba establecidas en relación con las partes. La manera en la que interpretamos este precepto es que nosotros como juzgadores, particularmente yo como ministro, pues lo que me pidió Chisca que hablara, empezamos a solicitarle a diversas instituciones que nos aportaran información de la cual no es común que un juez, un abogado, ministro tenga conocimiento de esto. Tuvimos un primer caso, son muchos, pero los voy a ejemplificar nada más, en los cuales teníamos que determinar cuál era la condición del ADN, cuál era su grado de confiabilidad para determinar paternidad. Ahí el doctor Fabio Salamanca, actualmente jefe de investigación del Instituto Mexicano del Seguro Social, se acercó con nosotros, nos dio toda una bibliografía, toda una información que se introdujo en la sentencia y tomando parte del estándar de una decisión muy importante de la Suprema Corte de los Estados Unidos, que es el caso Daubert, hicimos esta analogía, esta traducción y determinamos cuándo la información científica podía tener relevancia y cuándo podía ser pertinente para ser utilizada en un juicio no ofrecida por las partes, esto quiero destacarlo.
Después vino aquella importante serie de casos de militares que habían sido dados de baja de las Fuerzas Armadas por tener VIH-Sida, y también ahí la Academia Mexicana de Ciencias nos ayudó a través de 2 médicos muy destacados, epidemiólogos, a identificar las diferencias entre VIH, SIDA, no como un conocimiento ordinario de nosotros, sino como un conocimiento especializado, para saber si se estaban dando de baja por esta incapacidad que se decía en los casos de VIH y SIDA o no, y esto produjo la declaración de invalidez de unos preceptos de la Ley de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y, por supuesto, el mantenimiento de estas personas en la condición de seguridad social de las propias Fuerzas Armadas. Tuvimos también después casos de telecomunicaciones en estos asuntos de la llamada Ley Televisa, etcétera. Vinieron expertos del Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad Nacional Autónoma de México, personas que designó el doctor Narro a partir de la solicitud expresa de la Corte. Ellos comparecieron a la Corte, no nos dieron un dictamen particular, nos hicieron unas exposiciones sobre las diferencias entre banda, frecuencia, espectro, radioeléctrico, etcétera, para que nosotros estuviéramos en posibilidad de resolver mejor los casos, y como consecuencia de ello comparecieron, insisto, nos hicieron una exposición espléndida y creo que eso ayudó a mejorar las condiciones. Otro caso, con modalidades distintas, tuvimos 70 personas, 35 digamos de una posición y 35 de otra, en los casos de interrupción del embarazo, algunos de los aquí presentes inclusive participaron, exponiendo no solo elementos éticos o elementos religiosos, dependiendo de lo que cada quien quisiera, sino también una información importante de lo que significaba interrumpir el embarazo antes de la 12ª semana, si había formaciones neuronales, etcétera. Estoy yendo muy a prisa, pero esto también me parece que tuvo un efecto importante. Después también tuvimos casos sobre epilepsia en los miembros de las Fuerzas Armadas, si esta epilepsia era inhabilitante o no lo era y qué podría suceder. Otros casos también que recordarán varios de los aquí presentes, porque era zona arqueológica y zona natural protegida, fueron los asuntos de Tulum. Ahí Conavio, a través del doctor Sarucán, nos regaló unas fotografías satelitales muy importantes, muy bien analizadas, y estas fotografías las utilizamos para demostrar que no había asentamientos vivos, déjenme decirlo así, en ese momento en Tulum, y que consecuente las disposiciones municipales que pretendían regular esa condición de asentamientos no tenían o no debían cumplir una función regulatoria, y consecuentemente se ordenó que esas disposiciones municipales no aplicaran en esta zona protegida. Otro asunto también que seguramente muchos de ustedes recuerdan es el del encino, si tenía que abrirse ese camino o no para que circularan ahí en la parte de Coajimalpa. Las personas, ahí a través de Antonio Azuela y de un grupo de topógrafos, ingenieros y urbanistas que él coordinó, además de un grupo de economistas, nos hicieron un análisis costo-beneficio para estos efectos. Uno más que me voy a referir, podría señalar muchísimos más, es cuando iniciamos el caso del análisis y si tenía algún valor científico el GT200, allí la Academia Mexicana de Ciencia, a través del doctor Luis Mochán, nos llegó información muy importante. Finalmente la Procuraduría General de la República decidió no continuar en el recurso y consecuentemente se desistió, y eso ya nos impidió que pudiéramos analizar el valor científico del GT200, que como ustedes saben llevó a la cárcel al director de esta empresa y que ha recibido una gran cantidad de artículos en distintas instituciones. Para poder sustentar estos análisis celebramos convenios de colaboración con una gran cantidad de instituciones, con la Academia Nacional de Medicina, con los Institutos Nacionales de Salud, con la Academia Mexicana de Ciencias, etcétera. Tengo un ejemplo del convenio con la Academia Mexicana de Ciencias, ahí se determina todo lo que decía la maestra en relación con los honorarios y las condiciones de participación, y también se celebró el acuerdo, emitió el Pleno el acuerdo 10/2007 sobre los lineamientos para las comparecencias de expertos que venían a decirnos cómo tenían que darnos la información, etcétera. Adicionalmente a esto, y también ya desde hace algunos años, hemos estado admitiendo esta figura procesal que muchos de ustedes conocen de la amicus curiae, con lo cual también personas interesadas nos traen información pertinente o relevante
y se tomó la decisión, al menos en la ponencia, de que esa información sea plasmada en la resolución para mantener un nivel argumentativo abierto y desde ese punto de vista se sepa a qué nos condujo a esa decisión. Entonces, creo que sí hay un momento interesante de un cambio donde, insisto, no por las pruebas que nos están ofreciendo las partes, sino por las facultades que nosotros tenemos, nos allegamos de información a través de instituciones de reconocido prestigio. Nadie va a dudar de la Academia Nacional de Medicina, la Academia Mexicana de Ciencias, la Universidad Nacional, el Instituto Politécnico Nacional, los Institutos Nacionales de Salud, para que nos iluminen, para que nos den elementos de resolución en este y en otros muchos casos que podría citar. En cuanto al caso concreto de peritaje antropológico, me quiero referir a un solo caso. Saben ustedes que no puedo hacer comentarios sobre asuntos que están sub judice, esto es contrario a lo que dispone la ley orgánica, entonces voy a referirme a uno solo, que es la solicitud de ejercicio de la Facultad de Atracción 563/2014, resuelta el 11 de febrero de este año, bajo la ponencia de nosotros y siendo secretaria una profesora y exalumna de esta institución, Luz Elena Orozco, en donde voy a leer la síntesis del caso y después lo voy a llevar a los temas que creo que pueden ser de interés para ustedes. Dice así el sumario: el asunto deriva de la acción de prescripción adquisitiva promovida por diversos miembros de la comunidad denominada Huetosachi o Huetosachi, perteneciente a la etnia tarahumara o rarámuri del municipio de Urique, Chihuahua, en contra de la Sociedad Mercantil Fomento Agropecuario Campolindo, Sociedad Anónima y Capital Variable y otros, respecto de una porción del predio denominado El Madroño. En el juicio natural, los sectores basaron su pretensión en el reconocimiento del derecho de propiedad que sobre las tierras del predio controvertido venían ejerciendo desde tiempos remotos y en la posesión ancestral que como pueblo originario, basado en sus usos y costumbres, habían transmitido de generación en generación a través de la herencia o del matrimonio. Previos trámites de ley, se resolvió la controversia en definitiva por la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua, en el sentido de declarar que los actores se habían convertido en legítimos propietarios del inmueble ubicado dentro del predio del Madroño, con una superficie, redondeo, de 253 hectáreas, y que sobre una diversa fracción de dicho predio se constituyó una servidumbre de paso a favor de la comunidad indígena. Contra esta determinación, la persona jurídica demandada promovió juicio de amparo directo y la parte actora amparo adhesivo. El segundo tribunal colegiado en materia civil y del trabajo del 17º circuito resolvió solicitar a esta primera sala ejercer su facultad de tracción al considerar que el caso reviste interés y trascendencia. Esta última determinación configura la materia del presente asunto. No traje el peritaje porque está en el expediente, pero la síntesis que preparé para aquí dice, y la menciono muy rápidamente: peritaje en el juicio de esta comunidad contra determinadas partes. La cefa ya la mencioné, el nombre del perito es Mayra Mónica Mesa Flores, licenciada en Antropología por la ENA. Describe ella muy brevemente, lo digo, que las técnicas de investigación son las propias de la antropología social, trabajo de campo, entrevista a profundidad, revisión y sistematización de información bibliográfica. Las preguntas planteadas para desarrollar el dictamen fueron, no están formuladas como pregunta, pero simplemente señalo los elementos esenciales: censo de habitantes elaborado por la Organización Consultoría Técnica Comunitaria, uso que se le da a la superficie denominada El Madroño, el nombre de la comunidad que otorga el espacio y qué usos tienen, el grado de marginación de la comunidad, si es posible o no entender el alcance de un contrato o cualquier acto jurídico, el tiempo que la comunidad tiene viviendo en el territorio, cuál es la forma de adquisición de propiedad, en qué consiste el sentido de identidad, los nombres que se asignan, etcétera. Lo interesante de este asunto no es solo esta cuestión, sino que, como ustedes saben, nosotros tenemos una competencia natural en la Suprema Corte de Justicia. Son asuntos que por definición nos tienen que llegar siguiendo distintos vericuetos procesales, pero tenemos una facultad muy importante para tomar asuntos que no son en principio de nuestra competencia originaria y resolver sobre estos. Yo creo que algunas de las decisiones más importantes que ha tenido la Suprema Corte en los últimos años son como parte de este ejercicio de facultad de atracción. Y en el caso concreto, lo que dijimos es lo siguiente: voy a leer una parte de esta resolución. Así, sin ánimo de ser exhaustivos, esto
y dejando plena libertad de jurisdicción al ministro ponente, esta primera sala estima que el análisis del amparo directo podría abarcar al menos los siguientes cuestionamientos. A. ¿Cuál es el contenido y alcance del derecho a la tierra, al territorio y a los derechos y a los recursos naturales? Desde luego de este grupo. ¿Cómo debe interpretarse el derecho de propiedad a la luz de la Convención Americana y el Convenio 169? ¿Qué significa tomar en cuenta las costumbres y especificidades culturales de los indígenas en los procedimientos en que sean parte? ¿Puede el pluralismo jurídico servir como marco teórico para atender estas cuestiones en respeto a los derechos de las partes involucradas? ¿Cómo se materializa el reconocimiento de la especificidad cultural de una persona o colectividad en el procedimiento jurisdiccional? En ciertas pruebas, tales como la confesional o la testimonial, ¿resulta posible o incluso obligatorio tomar en cuenta el carácter de una persona como indígena para efectos de su desahogo y valoración? ¿Puede dicha condición variar las consecuencias de una incomparecencia o la valoración de alcances legales de un contrato? Y esta que me parece fundamental para ustedes, ¿qué requisitos mínimos deben contener los peritajes culturales o jurídico-antropológicos para poder ser valorados por el juez? Evidentemente estas son preguntas a las que yo no voy a contestar aquí porque hay que hacer un enorme trabajo para esto y adicionalmente no podría por razones jurisdiccionales. Las dejo planteadas. Pero aquí lo interesante es la combinación de los dos elementos que hace un rato trataba. Por una parte, esta no es una prueba que nosotros obtuvimos, es una prueba ofrecida por la comunidad en la primera instancia. Esto tuvo 2 apelaciones y finalmente se dijo que se tenía que resolver y otorgar la propiedad conforme a esta prueba. Tuvo un valor extraordinario para determinar tanto la prescripción adquisitiva como la servidumbre de paso en el asunto concreto, pero para que nosotros podamos resolver estas preguntas es más que evidente que vamos a tener necesidad de obtener información en términos del artículo 79, como hace un rato yo decía. Consecuentemente, yo no soy el ponente en este asunto, estamos por definirlo, pero el que sea ponente me parece que tendrá que utilizar esa herramienta del 79, como lo hicimos en VIH, epilepsia, obesidad, etcétera, 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 obtener un conjunto de elementos científicos, con ellos construir una serie de hipótesis y tratar de dar respuesta a estas muy importantes preguntas. Entonces, yo creo que lo que está pasando con este asunto del predio del Madroño en Chihuahua es de una enorme importancia para definir, adicionalmente a lo que se nos ha comentado de la intervención de Rodrigo en la Corte Interamericana, del magistrado, de la maestra, cómo vamos a entender nosotros, para efectos del orden jurídico mexicano, a la prueba o al peritaje antropológico. Creo que esto es de una enorme importancia para lo que viene en los próximos años, así es que creo que vale la pena estar pendiente de ello y seguramente algunas de las instituciones que están aquí presentes, la ENA, el CIESAS, etcétera, el Instituto Nacional, en fin, les vamos como autoridades a pedir que nos apoyen para, insisto, tener una comprensión cabal de esto y saber qué o cómo resolvemos estas muy importantes preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Me informan que la doctora Silvia Serrano se conectará en la siguiente mesa por un tema de tiempos. Entonces, me parece que vamos a tener la oportunidad de construir en los siguientes minutos un proceso de diálogo a partir de sus preguntas, aprovechando la riqueza de la mesa. Justo decíamos desde la primera mesa que estamos en la construcción de un nuevo paradigma constitucional a partir de la reforma del 2011, en donde los operadores judiciales pasaron de aplicadores de la norma a constructores del derecho. Y creo que los casos que nos plantea por una parte el magistrado y por otra parte el ministro nos dan cuenta de esta nueva función judicial que tienen jueces, magistrados, ministros, no solo para mejor proveer en términos de pruebas, sino también en el ejercicio de ponderación de derechos que ya nos comentaba el magistrado. También considero que la mesa ha sido sumamente enriquecedora por los ejemplos ya que nos mencionaba Rodrigo, tanto el caso Sarayaku contra Ecuador como el caso Camocasec contra Paraguay,
que fueron dos pilares en la construcción del estándar de interpretación jurisprudencial. Probablemente ahí le preguntaba ya rápidamente por escrito a Rodrigo, que tengo yo la impresión que en uno de los dos casos por ahí quedó algún pendiente de reconocimiento de derechos por parte de la Corte Interamericana, esta concepción más del derecho de personalidad jurídica desde el ámbito colectivo, reconociendo a la comunidad como sujeto de derechos también, ¿verdad? Entonces, si les parece, también retomando justo las complicaciones que ya nos comentaba Cecil en términos de estas indefiniciones, por una parte normativas en torno a los peritajes, no solo en cuanto a su ofrecimiento, sino quién los ofrece, cómo se ofrecen, e incluso también en torno a su propia interpretación en cuanto a su contenido, fuerza convictiva, que digamos se cierra con esta última parte de la participación del ministro Cosío, en donde ya se formula una pregunta expresa sobre la fuerza vinculatoria que podrían tener este tipo de peritajes. Entonces, haciendo un condensado, digamos, de los aportes desde mi perspectiva sustanciales que nos hace cada una y uno de los ponentes, si les parece, iríamos a las preguntas, pidiéndoles que pudiéramos hacer una ronda de 5 preguntas, vamos a la contestación, seguimos midiendo tiempos, a ver si nos da oportunidad de cuántas rondas. Entonces, pediría, ¿alguien nos va a auxiliar por favor? Gracias. Muchas felicidades a la mesa, muy interesante. Directamente al ministro me gustaría preguntarle si en el caso de este peritaje, que creo que fue el segundo para la guardería ABC, se puso en manos de una compañía norteamericana, o sea, ¿por qué? Que definiera las circunstancias del incendio, qué fue lo que ocasionó el incendio, ¿no? Es una duda que tengo. Y la otra es que no sé si en alguna otra mesa se va a tocar el asunto de la seguridad de los peritos, porque el perito al emitir su dictamen, pues resulta favorecedor a alguien y perjudicial para otro, ¿no? Entonces, yo actualmente, por ejemplo, estoy en uno en el que muy posiblemente está involucrado el crimen organizado y que se hace pasar por yaquis, ¿no? Y eso es muy común, esto es histórico. Criminales en Sonora que dicen somos yaquis, ¿no? Entonces, los mismos yaquis me han alertado y me dicen pues aguas, ¿no? Entonces, este asunto de la seguridad de los peritos, ¿cómo lo podemos ver y resolver, ¿no? Aquí lo dejo planteado. Bueno, era primero un comentario sobre el asunto del GT200 en el cual se dio el desistimiento por parte de la Procuraduría y de la Sedena, y me parece que ahí, digamos, aparte de lo lamentable del desistimiento, todavía está pendiente la cuestión de, y quizá a través de una consulta de acceso a la información, en qué juicio se utilizó esta prueba del GT200 y que se haya utilizado como elemento de convicción para establecer responsabilidad penal, y dado lo que está establecido por Luis Mochán, del nulo carácter probatorio de este instrumento, en qué medida esas sentencias condenatorias podrían revisarse, ¿no? Lo segundo tiene que ver de manera concreta con los dictámenes en materia antropológica, y una cuestión que planteaba Rodolfo Vázquez en la anterior mesa, en el sentido de que la antropología no es una ciencia social pacífica, no controvertida, sino que al interior de la cual, como en todas las ciencias, hay distintas teorías, y lo que dicen los antropólogos tiene que ver con sus teorías, sus aproximaciones, sus metodologías. Entonces, la pregunta tiene que ver con qué criterios disponen los jueces para filtrar y para, digamos, controlar el tipo de conocimientos que se le están planteando. Yo diría, y ahí básicamente los problemas de credibilidad son incluso más difíciles de abordar que los que sería darle credibilidad a un testimonio, etcétera, ¿no? Entonces, hay algunos avances sobre criterios para establecer, en el caso de las ciencias, con esa tesis
aislada que se estableció a propósito del asunto del VIH, pero me parece que está basada en el asunto este de Daubert, el cual ya fue, digamos, superado en la jurisprudencia de la Corte en Estados Unidos y ya van por otros linderos, y además uno diría que este criterio difícilmente es aplicable a ciencias que no son duras, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto están bien capacitados o contamos con criterios para, digamos, no aceptar cualquier cosa que nos diga un perito u otro perito al respecto? Gracias. Muchas gracias. Muy interesantes las preguntas planteadas por todos en la mesa. Y yo quisiera preguntar, en primera instancia, a Rodrigo, que es el único perito antropólogo en esta mesa, un poco sobre las técnicas, las herramientas y lo novedoso que ha aprendido en ese transcurso de hacer distintos peritajes. Lo menciono por lo siguiente, porque se ha enfatizado, Mario ha enfatizado mucho de que los peritajes no son solo para aportar pruebas a preguntas ya preestablecidas, sino que deben aportar a la ponderación de los derechos y la pluriculturalización de la justicia como tal. Entonces, por ejemplo, las pruebas, ¿no? Y esta idea de qué es científico y qué es una prueba, y las pruebas ofrecidas por las comunidades, ¿no? ¿Cómo se articula en este campo? Quisiera que nos hablara un poco más de esa toponimia que tú hiciste en estos casos, ¿no? O sea, cómo entender el juego entre las distintas lógicas que son muy difíciles de conjugar del derecho y de la antropología, pero también de la construcción de lógicas por parte de los sujetos colectivos de derechos, ¿no? Cómo se articula en un peritaje. Y una segunda pregunta para la mesa, de mi ignorancia, pero hay distintos tipos de peritajes, ¿no? Culturales, antropológicos, peritajes de género. ¿Cómo se decide realmente, cómo se distingue un tipo de peritaje de otro? Tengo colegas que les han pedido peritajes de género y quieren hacer un peritaje más antropológico, y los que le piden el peritaje dicen, no, no es eso lo que queremos es tal, ¿no? En el caso de la Suprema Corte, ¿existe ese tipo de distinciones? Me gustaría saber más en ese sentido. Gracias. Hola, yo quisiera hacer 3 preguntas. Bueno, creo que en general van dirigidas a Rodrigo, pero bueno, igual se puede tener más información por parte de los otros ponentes. Una pregunta sería, ¿cómo hacer un peritaje de la autoadscripción? ¿Mediante qué herramientas podemos identificar pueblos y comunidades indígenas? Y la última, ¿quien se autoadscribe como indígena basta que lo diga y es un sujeto de derecho? Serían las 3 preguntas. Buenas tardes. Yo tengo la pregunta que tiene que ver un poco con lo que ya preguntaron sobre los criterios de valoración que, por ejemplo, el magistrado y el ministro han operado para valorar específicamente el peritaje antropológico. Ya nos mencionaban de la vinculación de las pruebas, ¿no? Pero ¿qué otros criterios utilizan para valorar específicamente el peritaje antropológico? Gracias. Y les parece, cerramos esta primera ronda y podríamos ir a los comentarios y respuestas. ¿Le parecería, doctora Cecil, si empezamos de usted de izquierda para derecha? Sí. Gracias. Creo que hay como muchas preguntas que van dirigidas a los operadores judiciales aquí, ¿no? Entonces yo les dejaré ya esas preguntas. Yo creo que la pregunta de la seguridad de los peritos
Pues es una pregunta muy importante y son de esas preguntas que surgen con la experiencia y la práctica, ¿no? O sea, porque efectivamente los peritos en antropología se mueven en contextos que pueden ser marcados por todas las complejidades y dinámicas que vive el país, y yo creo que y más que nada cuando ya nos vamos acercando a cuestiones de derechos colectivos, donde hay presiones, ¿no?, de poderes fácticos de las empresas transnacionales, del crimen organizado, pues que no tienen regulación, ¿no? Y entonces sí se acentúan o el perito se está moviendo en esas dinámicas que puede ser y donde está visto como un actor en este terreno, ¿no? Y entonces yo creo que es como una pregunta muy nueva esto, ¿no? Pues que tenemos que ir pensando sobre cómo hacerlo, pero yo creo que también tiene que ver con esta cuestión un poco de ir pensando cómo le hacemos también como en para fortalecer un proceso mucho más claro o un procedimiento mucho más claro en las designaciones, en los nombramientos de los peritos, para justamente poder incluir o prever ese tipo de situaciones, ¿no? Y poder aportar apoyos específicos en esta cuestión. Pero creo que sí pasa por una reflexión más amplia, un poco sobre, no quiero decir institucionalización como una manera de lo institucionalizamos y está resuelto, ¿no? Pero sí creo que podríamos como pensar mecanismos, ¿no?, de nombramiento, de designaciones y entonces de protocolos de seguridad para la actuación de los peritos, para como protegerlos y fortalecer también su trabajo. Bueno, la cuestión de la credibilidad de los peritajes, yo creo que se abordará un poco más en la mesa que sigue, que es la de la tarde, donde hay experiencias de peritajes sobre las posturas teóricas de la antropología. Yo solamente quisiera como revertir un poco la pregunta, ¿no? Porque siempre se cuestiona al perito y al peritaje que haga explícito siempre su postura, que yo creo que es sano en el ejercicio de la ciencia, y los peritajes, los últimos peritajes que se han producido sí son muy cuidadosos con esto, porque justamente es una manera de poder hacer aceptable su peritaje. Entonces aquí como que también hay que ir evaluando un poco esto, ¿no? Y los antropólogos hacen explícitos sus posturas, hacen explícitos los objetivos, también a qué preguntas están respondiendo, y aquí, bueno, hay como una cuestión de ver si el peritaje se debe delimitar a esto o si se puede como extrapasar, pero también yo creo que los magistrados, los operadores judiciales, pues precisamente tienen esa autonomía y esos criterios para poder valorar el peritaje. Finalmente, al final el peritaje es una prueba solamente si el juez la acepta y la valora así, de esta manera, ¿no? Y bueno, solamente para pasar la palabra a mis compañeros de aquí de la mesa, sobre el peritaje para la autoadscripción, pues yo creo que si es autoadscripción no se necesita peritaje, porque precisamente eso es la autoadscripción, es el derecho de una persona perteneciente a un pueblo indígena de reconocerse
a él mismo como miembro de este pueblo, de esta comunidad indígena. Entonces la cuestión de la autoadscripción no se tiene que resolver por nadie más que esta persona. Las cuestiones después de elementos identitarios ahí puede ser que se diluciden por parte del perito, pero la autoadscripción pues es eso, ¿no? Es la capacidad y el derecho de una persona a reconocerse como perteneciente a un pueblo indígena. Bueno, como comentario a los planteamientos que se hicieron, respecto a la seguridad de los peritos, me parece que la inquietud tiene mucho de interesante en cuanto a asegurar que efectivamente las personas que van a emitir el dictamen cuenten con un margen razonable, suficiente, para poder emitir sus dictámenes sin el peligro de que puedan ser presionados, coaccionados o incluso atacados en el desempeño de su función. Y me parece a mí que en principio, digamos, la primera respuesta lógica o inmediata que a mí se me viene a la cabeza es, lo primero, están las instituciones del Estado que son las responsables de brindar esa seguridad. Dos, si estamos hablando de una persona que es versada en el conocimiento de la cultura, la tradición, las prácticas, entiendo que también conocen la situación social por la que esté atravesando una o varias comunidades, la posibilidad o no de acercarse, de intervenir en ellas. Tres, la posibilidad de suministrarle al juzgador criterios para poder desempeñar su función. En algunos casos, en los que a mí me ha tocado resolver, platicando con algunas de las personas que van a desempeñar esta función, que se encuentran aquí presentes y que pertenecen a Fundar y que han dado un apoyo fundamental a los asuntos. Una de las inquietudes que yo les planteaba cuando me decían, es que vamos a ir a Barrancafiera porque vamos a ir a evaluar el estado de salud de la señora Irene, de su hijo. Una de las primeras preguntas que yo hacía era, ya conocen la distancia, saben cómo está el lugar, saben si es una situación, es un lugar que esté en una condición de convulsión social, política. Entonces, antes de hacer algo, digamos, de que se emita o que las personas se trasladen a un lugar de esos, ha sido una inquietud personal saber si se tiene una idea sobre eso, y la experiencia personal en relación con los asuntos que se han resuelto es que, digamos, no solo no ha habido el problema de la seguridad, sino que muchas veces es la propia comunidad la que da la mayor seguridad de que los dictámenes se van a desarrollar con la mayor objetividad. Eso es a nivel de experiencia en los asuntos que hemos tenido. En cuanto a los criterios para filtrar los datos que nos estén proporcionando los señores peritos, me parece que podemos recurrir a varios elementos. Uno de ellos es que la entrevista con la comunidad, por ejemplo, es importantísima, porque la comunidad nos va a decir si esa persona incluso forma parte o no de ella. Hemos tenido asuntos, por ejemplo, en los que, a diferencia del que yo les comentaba, estamos hablando de delitos, por ejemplo, de operaciones con recursos de procedencia ilícita o delincuencia organizada. Digamos, ahí la primera pregunta es, bueno, ¿forma parte o no de la comunidad y tiene que ver con su pluralismo y tiene que ver con su identidad y la lengua? Parece que no. O al menos la distancia o la cercanía entre la identidad y la actividad realizada no es la misma. Digamos, a lo mejor es cuestionable, pero como diría Aristóteles, ¿no? A los entes podemos conocerlos a veces por sus operaciones, por lo que hacen. Y aquí estamos hablando de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entonces, ¿qué nos decía la comunidad? Pues la comunidad nos decía, ¿sabes qué? Esa persona ha venido, a veces da su servicio, pero ya no
forma parte de la comunidad con la cercanía que todos tienen. Y los hechos cometidos no tienen que ver con nosotros, por lo tanto la comunidad no acepta conocer del asunto. Luego, si nos ponemos a ver sus datos personales, si nos ponemos a ver sus estudios, si nos ponemos a ver si salió de la comunidad, el grado de aptitud para hablar otro tipo de lengua como el español, por ejemplo, son criterios que nos pueden ir ayudando muchísimo. Si la familia se casó ahí mismo, son varios datos los que nos pueden ayudar para ver el contenido del dictamen, hasta dónde le podemos hacer caso o no. Incluso hemos tenido el caso de dictámenes que pueden darnos información contradictoria. Y entonces tratar de irlos conciliando con los hechos que se desprenden del expediente me parece que es un ejercicio práctico y concreto, porque me parece que una de las cosas que al menos yo he obtenido como experiencia de los asuntos que me ha tocado ver es que intentar generalizar tratándose de la comunidad me parece que es un ejercicio que no necesariamente nos va a dar buenos resultados. A mí me parece que aterrizándolo en cada asunto podemos tener circunstancias que nos permitan determinar cuándo sí y a qué le damos valor y a qué datos le hacemos caso de los dictámenes. Y como la autoadscripción, a mí me parece que sí, la ley lo dice, ¿no? Si se autoadscribe, de entrada es suficiente. Entonces, todo el análisis del conjunto probatorio que hay nos permite ver y confirmar si es cierto o no lo que se nos está diciendo. Ahora, ¿hay un grado de falibilidad? Por supuesto que lo hay. Si nos ponemos a ver cuántos años tenemos de desarrollo del sistema jurídico, si me permiten ustedes utilizar la palabra occidental o estatal, y me parece que hasta la fecha seguimos interpretándolo. Entonces, pareciera ser que el reto es, en el caso de las comunidades, de vida, es decir, día a día y en cada caso, cómo lo vamos a ir interpretando con los elementos que tengamos. En cuanto a los criterios de valoración, me parece a mí que si retomamos lo que ahorita acabo de exponer, me parece que válidamente podemos llegar desde una valoración indiciaria, de una valoración circunstancial, hasta llegar a lo mejor hasta darle un valor pleno en función de la correlación, de la recíproca corroboración que pueda haber entre todos los demás elementos. Y en función de eso se dará la ponderación. No podemos dar ahorita si yo les dijera vamos a darles un valor pleno con base en un sistema hermenéutico que será histórico, finalista, teleológico, creo que no sería en mi opinión, no sería la respuesta más adecuada. Gracias. Gracias. Voy a tratar de empezar por lo concreto. Las técnicas, cuando trabajamos con los ENSLET y uno venía con el prejuicio romántico o instalado que todos los pueblos indígenas hablan de la madre tierra, obviamente eso no es genérico ni en muchísimos casos, y entre los ENSLET le comentaba tierra es tierra, pero sí la gente hacía referencia a los lugares y de una manera relativamente compleja y ambigua de los lugares donde habían vivido sus abuelos, siendo esto contradictorio también con la creencia que cuando muere alguien entre los ENSLET, está relativamente probado por misioneros que trabajaron con ellos hace 100 años, la gente se muda del lugar por, primero, una cuestión afectiva y por otra que la enfermedad y la nostalgia de aquella persona que murió es capaz de llevarle a uno a la muerte, ¿verdad? Y eso nos pasó en el caso de Yaqueaxa cuando murió Tomás Galeano, el Signe, miembro que fue chamán y estuvo en su caso ante la corte, y cuando murió Tomás Galeano prácticamente la gente ya lo había abandonado, ¿verdad? Y creó todo un drama entre el equipo de la ONG porque nos decían, ¿cómo pueden hacer que este señor ha luchado tanto hasta el último tiempo quedándose sobre la ruta y la gente ni lo quiso tocar, ¿verdad? Entonces, pero a la vez, cuando transcurre un tiempo histórico, y eso es solamente una observación etnográfica relativamente larga, permite ver que sí hay una reversión de esa situación. Y eso solamente se puede ver muchas veces con observación larga y con otra referencia.
Lo que quiero decir en realidad es que las evidencias son un proceso de construcción, ¿verdad? Nosotros, así como las ciencias, tengo un primo de físico nuclear en Stanford, él tiene que construir los aparatos que van a permitir ver aquello que él quiere ver, ¿verdad? No es posible ponerse algo y decir yo ya estoy viendo, ¿verdad? Sino en la construcción del conocimiento hay una construcción de aquello que nos permite, la metodología que nos permite ver y evidenciar los fenómenos que estamos queriendo estudiar. Entonces, en el caso de la toponimia, nos permitía saber nombres de lugares concretos que tenían una relevancia mnemotécnica. No puedo decir que eran fundamentales, que la gente quería volver ahí, pero que sí probaban que la gente conocía, como Pedro en su casa, todo ese territorio y que habían diferentes etnias y diferentes matices y eventualmente algunos de los topónimos evidenciaban algún tipo de relación o hecho histórico que ocurrió. Entonces, esa técnica nos sirvió mucho para probar y en realidad los topónimos eran conocidos ya por muy pocas personas, ¿verdad? Muchas veces este conocimiento tiene que ser tomado de otro lugar, no puede ser tomado de personas directamente ahí. Pero obviamente si uno iba, el juez y le llamaba al joven de 15 años y le pregunta por dónde queda Mopey-Semsal, la mariposa amarilla, le va a decir, no sé de qué me estás hablando, ¿verdad? Y eso es fundamental también para entender qué procesos de pérdida, yo quería decir, eso va de la mano con los criterios para construir, ¿verdad? Una cosa que tenemos a veces que hacer es la relación de causalidad entre los fenómenos. Entonces, ¿cómo demostramos que un fenómeno está ligado a otro, ¿verdad? Y ese fenómeno está a su vez ligado a un derecho o al ejercicio de un derecho. En ese sentido, también vemos que si a veces, mi estudio radica, por ejemplo, en procesos de pueblos del Chaco que dejaron de hablar su idioma para hablar guaraní, ¿verdad? Y muchas veces interpretaba eso, está interpretado como decadencia cultural, y en realidad en muchos casos y en muchos pueblos ha sido una opción, ¿verdad? A veces impuesta por circunstancias externas, pero que ha tenido cierto nivel de voluntad propia en ejercer esos cambios. Es decir, la idea de lo tradicional a veces es como que nos impide ver los procesos propios de la gente. En ese sentido también, obviamente tenemos que hacer una valoración axiológica de qué tiene incidencia positiva y negativa y de qué en el grupo con quien estamos trabajando es bueno o positivo. Aquí están mencionando, bueno, hay gente que dice, no, ya ellos no son de nuestra comunidad porque tienen alguna actividad delictiva. Yo en ese sentido, y yendo a la pregunta de cómo definir o tratar de definir o saber si alguien se adscribe a una identidad indígena y no lo es, o lo es dudoso, ¿verdad? Nos lleva a un campo un poco peligroso porque muchas veces los antropólogos en Paraguay decían, no, ese es un líder paraguayo, digo en guaraní, ese es un líder que vive allá en Asunción y no tiene nada que ver. Y yo creo que despojarle a una persona de cualquier derecho se debe hacer en un contexto de debate de otros derechos implicados. Entonces, cuando esta cuestión de si es o no, se tiene que hacer en un proceso de contestación donde obviamente los jueces van a ver si ese derecho de esa persona o colectividad que se autoescribe está perjudicando a alguien que se podría reclamar en sí mismo, ¿verdad? O como alguien que tiene más territorio o que podría perjudicar a otros derechos. Entonces, ahí hay que ver un poco bien en no reducir justamente un principio que lo que hace es la oportunidad a que sistemas categóricos o imposiciones determinen quién es y quién no es, ¿verdad? Sujeto del derecho a priori, ¿verdad? Después está el tema de que, vuelvo a insistir, la traducción de derechos entre hechos y derechos que muchas veces es inconmensurable. ¿Sí? En muchos sentidos no hay manera de traducir ciertas cosas en planos epistemológicos, ontológicos diferentes. No hay manera, ¿verdad? No hay manera de incluir en un derecho o en acciones concretas lo que implica el buen vivir para muchos pueblos. Que no quiere decir que un buen vivir es todo y nada, sino quiere decir que son muchos aspectos concretos que solo se efectivizan en momentos históricos específicos. Y quería irme a una cuestión de la Corte que es importante en la construcción. Un caso concreto es que me mencionaba aquí que en un caso se reconoció la identidad colectiva y en otro caso se reconocía solamente las víctimas cuyos hijos murieron. Ese fue un caso también. En todos los casos prácticamente fuimos construyendo muy similarmente las pruebas. Sin embargo, la visión de la Corte cambió.
O sea, yo puedo decir que no necesariamente cambiaron las pruebas, porque me tocó personalmente ir a recorrer y preguntar a las madres cuántos hijos tuvieron, cuántos murieron, en qué edad murieron, porque todos esos chicos y niños no fueron registrados por el Estado, ¿verdad? Y en el caso de Saboyamansa se interpretó, o sea, fueron solamente indemnizadas las personas, pero en el caso de Tlamocase también hubo una indemnización por el derecho a la vida a la comunidad, que además tuvo incidencia digamos, en el modo de reparación, porque me acuerdo de haberme ido a Saboyamansa y decir, esa gente no comparte, ellos solo cobraron la indemnización. Y en otro aspecto que para mí es aún más fundamental fue en el caso, la diferencia entre Yaque-Axa, el primer caso, y Tlamocase y Saboyamansa, donde en el primero la Corte como que fue un poco más ambigua en decir un derecho que estaba reclamado sobre una cantidad de hectáreas específicas. La Corte decía que el Estado tenía la obligación de restituir una parte del territorio tradicional, pero no decía que era la parte que en el proceso administrativo y consistentemente se había reclamado, ¿verdad? Eso no cambió en el procedimiento administrativo, y el tipo de determinar el reclamo en los 3 casos que llevaron a sentencia no cambió. Las maneras probatorias no cambió, sin embargo, se fue la Corte siendo mucho más específica en el caso justamente de Tlamocase. El último decía, se basaban los topónimos, decía, en los alrededores 10.700 hectáreas, si bien en el mapa yo les muestro, le digo y le pinto con los ojos cerrados cuál es el área que reclaman, ¿verdad? Y si bien el Estado trató siempre de desameritar el pedido de la comunidad diciendo, no, es que ellos fueron cambiando la dimensión, ellos en algún momento aceptaron medidas alternativas. En el caso de Tlamocase fue bastante más complejo porque legítimamente en un momento dado ellos estaban dispuestos a aceptar en un lugar totalmente diferente, ¿verdad? Tierras alternativas, que es lo que contempla. El tema ahí vuelve al derecho a la consulta, y otro tema es que cómo la gente está condicionada a tomar las decisiones de buscar tierras alternativas. Es decir, cuando obviamente en un proceso de negociación es como un derecho laboral. Si ustedes le dicen tienen 3 años para ganarle al Estado o al patrón y puede solucionar ahora por mucho menos de su indemnización, que dice, prefiero solucionarlo ahora, ¿verdad? Renuncio a mis derechos. Aunque la renuncia a los derechos supuestamente en situaciones de asimetría debe ser subsanada por el órgano jurisdiccional. En este caso, la gente decidió tomar, por ejemplo, tierras mucho menores, ¿verdad? Y era un argumento que después le volvían contra el Estado diciendo, pero ustedes aceptaron otras tierras, ¿por qué ahora vuelven sobre este tema? Y porque habían otras condiciones que permiten nuevamente insistir, ¿verdad? ¿Y por qué estas y no otra parte, verdad? Porque se hablaba de un territorio mucho más amplio, y ahí había, si hubiésemos tenido probablemente una contraparte, un perito antropológico mejor preparado del Estado, hubiéramos tenido más problemas para discutir por qué una parte y no otra, porque eran razones más en razón de subsistencia que de aspectos culturales propiamente dichos. A ver, en cuanto a lo del ABC, ese es un peritaje hasta donde yo recuerdo que solicitaron las familias a una compañía de bomberos o una extranjera. Creo que lo mismo que pasó con Ayotzinapa en términos de desconfianza hacia ciertas instituciones nacionales. Luego el tema de la seguridad de los peritos, yo creo que es un tema bien delicado. ¿Por qué? Porque yo distinguiría 2 momentos. Uno, el momento en el que se practica la prueba, si hay que ir a una visita, hay que hacer ahí una inspección, hay que conocer a la comunidad, y en eso creo que el Estado sí puede generar una protección. Pero para decirlo con mucha franqueza y no darle vueltas a las cosas, la protección que se puede dar después de que se practicó el peritaje sí es una protección escasa. Lo único que podría darse es si el Estado dispone de otorgarles algún tipo de servicio de protección a quien lo hubiere practicado, cosa que no suele ser frecuente. Entonces sí hay un tema de riesgo ahí muy alto. Yo les ayudo en la licenciatura de Ciencia Forense de la Universidad Nacional, y uno de los problemas que hemos empezado a observar, los chicos ahora están en 2º año, todavía les falta algo para egresar, pero como en los años futuros, cuando estas personas realicen respecto a ciertas actividades o ciertos sujetos algún tipo de peritaje, si pueden colocarse en una situación de riesgo. Yo creo que sí es algo que hay que tenerlo claro y que hay que asumirlo, porque si lo otro me parece que es, pues decir, puede pasar, como puede pasarnos a los jueces o les puede pasar a cualquier parte que participe en un proceso y que tenga una condición de condena hacia quien seguramente resultó afectado.
En cuanto a lo que planteaba Raimundo, hizo dos preguntas. La primera, la del GT200. Lo del GT200 desde hace ya tiempo, cuando se atrajo el asunto, lo que ha estado haciendo el Ministerio Público es no hacer énfasis en la parte conclusiva sobre el uso del GT200, de forma tal que pues lo que dirán es que que es el caso concreto de estas personas, se recuerdan ustedes, venían en un autobús, se encuentra droga en un autobús, bajan a todas las personas, les pasan el aparatejo y dicen que estas personas son las que tenían o que habían traído la droga. Dos indígenas, por cierto, y lo que acabó aconteciendo con ello es que se hizo el desistimiento. Entonces, si el Ministerio Público, como creo que lo están haciendo, pone en la parte conclusiva que pues por distintos indicios o lo que fuere, llegó a determinar, bueno, pues sobre eso será el tema, pero lo que están haciendo ya es ocultar que el GT200 o algunos otros de los muchos, porque no es el único el GT200, hay muchísimos más aparatos en este sentido, todos con el mismo valor científico cero, no están haciendo énfasis en la parte conclusiva y consecuentemente no están ya llegando los casos. Nadie está condenado por el GT200, sino por otras cosas. Buenas o malas, no lo sé, ahí hay un tema. Ahora, en tema que planteaba hace un rato Rodolfo y que tú también retomas, Raimundo, yo creo que aquí hay una diferencia y hemos usado el lenguaje a lo mejor muy indistintamente. Uno es el problema de la prueba y otro es el problema de la opinión experta. Las pruebas están sujetas a que las partes se controviertan entre sí, eso ya se sabe. Si yo ofrezco un peritaje antropológico y mi contraparte en juicio ofrece un peritaje antropológico, pues yo ya sé como juez que tengo que nombrar un tercero en discordia. Y es en ese encontronazo que se van a dar los tres peritos de donde yo puedo extraer algunos elementos para la identificación. No es que uno salga con un perito y los demás no controviertan al perito. Yo entiendo que si yo estuviera defendiendo a una parte y el peritaje antropológico que se presenta no me interesara, yo como abogado pues buscaría a otro perito y le pediría a mi perito que destruyera las bases metodológicas o los elementos empíricos o yo qué sé, del peritaje precisamente. El juez va a traer un tercero y en esa reunión o en esa junta de peritos o en ese contradictorio de peritos, no es que de ahí salga una verdad pura, pero sí me genera a mí como juzgador una condición para yo apreciar cuáles son estos elementos. Supongamos que esta hubiera sido la situación, el actor ofrece el perito A, el demandado ofrece el perito D y el perito tercero en discordia ofrece el perito, al perito P. Yo lo que sí tendría que hacer, muy probablemente, es solicitar a alguien con fundamento en el 79, a Lina, a Lena, a Ciesas, a la UNAM, a la Academia Nacional, a alguien que me traduzca los distintos elementos. ¿Por qué? Porque yo sí tendría que ser de una soberbia así infinita para suponer que yo puedo sentarme a entender de qué corriente, de qué… Eso no, entonces simplemente le digo, oiga, a ver, ayúdeme usted a entender, pero ya no como prueba, sino como opinión experta. Y con eso formarme mi criterio. Yo sé que esto sigue teniendo una condición endeble, pero si negamos aún esta condición, pues prácticamente estamos negando la condición de ciencia y la condición de conocimiento, porque sería imposible. Yo por eso señalaba el caso de ADN. El caso de ADN fue interesante, ¿por qué? Porque íbamos a determinar la condición presuncional de quien no se quería practicar la prueba de ADN frente a al señalamiento de la madre de que este señor era el padre de ahí de un niño o una niña. Y entonces el punto no era que yo fuera a preguntarle a la gente del Seguro Social y leer la literatura especializada que este señor me dio, sino lo que yo quería saber es que él me orientara para saber cuál era el valor de certidumbre de una prueba de ADN bien hecha. Ya sé que mal hecha pues sale cualquier cosa, pero bien hecha. Y andaban alrededor del 9,99999%, ¿no? 99,99. Si está bien practicada y las condiciones de práctica son 1, 2 y 3, es 99,9% de probabilidad que ese señor es el papá de ese chamaquito. Entonces, ¿a qué fui yo? No, insisto, a traer pruebas y yo ponerme ahí de oficioso en el procedimiento, sino a que me enseñara cómo plantarme el procedimiento. Otro caso que fue bien interesante es
Cuando se hizo la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas fue en los años 70, comienzo. Entonces no tenía una diferencia clara en ese momento entre VIH y SIDA, entre seropositivo, no la tenía. Entonces simplemente decía la expresión algo así, no chisca, que eran los que eran seropositivos, pero una expresión muy genérica. Entonces estaban dando de baja tanto a los que estaban en una condición como a la otra. Entonces la pregunta es, si son dos condiciones distintas, ¿las dos condiciones distintas merecen tener el mismo tratamiento o es un tratamiento diferenciado? No, pues si son distintas merecen tener un tratamiento diferenciado. Luego entonces no podemos dar de baja y dejarlos sin toda la seguridad social a los miembros de esas Fuerzas Armadas. Pero ahí fue la necesidad mía, aunque se oiga un poco chocante, de entender lo que estaba sucediendo a partir de lo que las partes, Pedro Morales, que llevaba la representación de los militares con este padecimiento, entender yo lo que estaba sucediendo en el procedimiento. Entonces sí creo que hay allí un elemento de mucha importancia. Ahora, el caso que tú dices de Daubert, es verdad que no es sentencia. Yo hasta donde sé Daubert no está abandonado, sino está ajustado, porque no es que, bueno, Daubert no, es Daubert plus y 2 plus más, ¿no? Eso más o menos es la impresión de que yo tengo del caso y es por ahí por donde más o menos quisimos avanzar. Y una cuestión última, distinciones entre diversos tipos de… Y una última que es la de la adscripción, hasta yo donde recuerdo, aquí hay varios miembros y personal de la Suprema Corte de Justicia, nosotros tenemos el criterio de autoadscripción puro y duro. Basta que una persona en el proceso diga, yo soy indígena, perfecto. Entonces vamos a traductor, a intérprete, abogado de oficio, etcétera, sin que nosotros nos pongamos a hacer pruebas. En este caso, ese ya es un criterio antiguo de la ponencia del ministro Gudiño, que llevó Carmina ahí cuando estaba con el ministro Gudiño, y dijo esa condición. No sé si en los años pues, se ajuste o no, pero hoy la condición, por ahí arriba lo preguntó un señor, ese era el criterio, que es un criterio estricto de autoadscripción. ¿Por qué? Porque habíamos entrado en algunos ejemplos, bueno, y si vivió quién sabe cuántos años en Estados Unidos, y si hizo un doctorado en Francia, y si, entonces ella no es indígena, que esa era la discusión inicial y le ponían como muchos adjetivos, ¿no? Entonces, por haber hecho un doctorado en la Sorbona, había dejado de ser indígena. Bueno, pues ese no tiene nada que ver con ese criterio, ¿no? Y por ahí empezaron las discusiones iniciales. ¿Cómo regresamos al tema? El que se autoadscriba tiene estas condiciones en el sentido o de todo el conjunto de beneficios que le da el artículo 2 de la Constitución y las leyes procesales que se reformaron en consecuencia. Entonces, por ahí yo daría mis respuestas. Muchas gracias, ministro.